Se inicia con un sólido empuje de peón, estableciendo control central y manteniendo el equilibrio dinámico en una configuración típica de la defensa siciliana. Se responde con la característica estructura de peones asimétrica de la siciliana, buscando juego dinámico y solidificando la posición. Se desarrolla un caballo a una casilla natural, reforzando la influencia central y manteniendo una ligera ventaja. Es un movimiento de desarrollo estándar. Se solidifica la estructura de peones y se prepara para potenciales rupturas de peones, manteniendo el equilibrio dinámico. Se desafía el centro con un avance de peón, buscando abrir líneas y crear tensión dinámica, manteniendo la igualdad. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla de 4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Se recaptura, manteniendo la presencia central y la ligera ventaja, adhiriéndose a principios posicionales sólidos. Se desarrolla un caballo, disputando el centro y manteniendo el equilibrio dinámico. Es un sólido movimiento de desarrollo. Se desarrolla otro caballo, reforzando el control central y solidificando una ligera ventaja. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. Se desarrolla el alfil a su casilla ideal, completando el fianqueto y manteniendo el equilibrio. La jugada la dama a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a enroque largo con intenciones sumamente incisivas, posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional.
La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional. Se reposiciona el caballo, manteniendo la presión y solidificando la ligera ventaja. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a enroque largo, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Se previene mayores avances de peones en el flanco, solidificando la posición y manteniendo la ligera ventaja. Se desarrolla el alfil, mejorando la actividad de las piezas y manteniendo el equilibrio. Se clava el caballo con el alfil, aumentando las posibilidades tácticas y manteniendo la ligera ventaja posicional. Se enroca, priorizando la seguridad del rey y manteniendo el equilibrio dinámico. Se enroca, logrando la seguridad del rey y preparándose para operaciones centrales. Se centraliza una torre, activando la pieza y manteniendo una sólida postura defensiva. Se mejora la colocación de la torre, preparándose para disputar columnas abiertas y mantener la presión central. Se desarrolla el caballo, disputando casillas centrales y buscando contrajuego dinámico. Se centraliza el caballo, reforzando el control y manteniendo la ligera ventaja posicional. La jugada el alfil a la casilla C4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G4. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo de la columna C a la casilla E2. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla D1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Se captura el alfil, aprovechando la oportunidad y simplificando para mantener la ventaja.
Se recaptura con el caballo, estabilizando el flanco de dama y manteniendo la igualdad. La jugada el caballo a la casilla G4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna A a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Se refuerza el centro con un empuje de peón, solidificando la posición dominante obtenida por el error de las negras. Se maniobra el caballo, intentando mejorar su posición, pero la situación general sigue siendo claramente ventajosa para las blancas. La jugada el peón a la casilla H3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla D1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Se centraliza el caballo, mejorando su posición y buscando juego activo. La jugada el alfil a la casilla H6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla D1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Se reposiciona el caballo, consolidando su presencia central y manteniendo la presión. Se cambian alfiles, manteniendo la ventaja posicional y simplificando la partida. Se recaptura con el rey, un movimiento necesario tras el cambio, manteniendo la estructura de peones. La jugada la torre a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla D1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad,
permitiendo el caballo de la columna E a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Se activa la torre en la columna central, solidificando su posición y preparándose para una mayor acción. Se mejora la seguridad del rey, un movimiento sólido que mantiene la estructura ventajosa actual. La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna E a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo captura en la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Se recaptura con la dama, centralizándola y manteniendo la ligera ventaja. Se solidifica la cadena de peones, creando una estructura defensiva más robusta. Se avanza el peón, Fi, reforzando el flanco de rey y preparándose para rupturas de peones. Se reposiciona la dama, buscando juego activo y mejorando la coordinación. Se resguarda el rey, un sólido movimiento profiláctico que asegura la seguridad del monarca. La jugada la torre de la columna C a la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna C a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Se centraliza la dama,
mejorando su actividad y disputando el centro. La jugada la torre a la casilla E1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a la dama captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G6, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla F5 para afianzar el control posicional. Se empuja el peón E, abriendo el centro y creando posibilidades dinámicas. Se centraliza la dama, manteniendo una posición sólida y equilibrada. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla F4, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna G a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G3 para afianzar el control posicional. Se captura el peón, abriendo líneas y manteniendo la presión posicional. Se recaptura con la torre, activando la pieza y disputando la columna. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla B3, debilitando la estructura defensiva rival. Se recaptura, manteniendo la estructura de peones y solidificando el centro. Se centraliza la dama, manteniendo una posición sólida y equilibrada. Se empuja el peón E, abriendo el centro y creando posibilidades dinámicas. Se reposiciona la torre, manteniendo la posición sólida y equilibrada. La jugada la torre a la casilla D3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D1, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla D1, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Se centraliza el caballo, explotando la oportunidad táctica y solidificando la fuerte ventaja. Se reposiciona la dama, intentando consolidar pero sin poder frenar la iniciativa de las blancas. Se cambian caballos, simplificando la posición y manteniendo una clara ventaja.
Se recaptura con la torre, activando la pieza pero sin poder cambiar el curso de la partida. La jugada el caballo a la casilla E7 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla H5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla G6 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla H8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla G7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D3, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla D5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla H5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a la dama captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D1, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Se reposiciona la torre, activándola y buscando solidez defensiva. Se cambian las torres, simplificando el final y manteniendo la ventaja. Se recaptura, consolidando la estructura de peones en el final. Se da jaque con la dama, forzando al rey oponente a una posición pasiva. Se mueve la dama, buscando actividad pero sin poder escapar de la presión. Se da otro jaque con la dama, forzando al rey a retroceder y manteniendo el control. Se responde con la dama, intentando coordinar la defensa, pero la posición es difícil. Se centraliza la dama, aumentando la presión y solidificando la fuerte ventaja. La jugada el caballo a la casilla A6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla G7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G1, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el caballo a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D3, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla B4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla F7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D3, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla E5 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a la dama a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival.